Amén. Tomen asiento, por favor. Pónganse cómodos. Saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor. Gracias. Entrando directamente en el tema que nos ocupa, bueno, gracias a Dios nos vamos viendo cada domingo. Hay personas que van reincorporándose, volviendo a la iglesia, sumándose al cuerpo de Cristo, y es una bendición, es un privilegio el saber que estamos con vida, que Dios nos ha guardado, nos ha sostenido, nos ha sustentado, y hay que aprovechar de ese milagro. Tuve la oportunidad de estar el día viernes visitando a mi papi. Había vuelto como a las 2 semanas de la última vez que le vi, y le vi bastante deteriorado, bastante menoscabado. Son 92 años que tiene él. No tiene una enfermedad determinada, no es que hay alguna situación que le aflige, simplemente son el peso de los años. Y es inevitable cuando quienes hemos tenido el privilegio de compartir con él varios y maravillosos años de la vida, es inevitable que salte a nuestra memoria todos esos gratos y hermosos recuerdos, ¿no? De saber, a pesar de lo que hoy vemos, a pesar de lo que hoy nos toca mirar cómo la vida avanza, cómo la vida va consumiendo, cómo la vida va desgastando. Digo, es inevitable el recordar aquel hombre fuerte, aquel hombre invencible como era mi padre. Jamás yo le vi en una cama, jamás. Nunca vi que él tenga siquiera alguna enfermedad. Solo recuerdo su fortaleza, su firmeza, su ímpetu, nunca declinar. Y claro, así es la vida, ¿no? Es por eso que en medio de lo que estaba meditando a lo largo de la semana, de lo que medito en la palabra de Dios, de los devocionales que sigo, del estudio que hago de la palabra de Dios, decía, bueno, así es la vida, ¿no? Así se presenta. Pero lo importante es que en la etapa o en las etapas, distintas etapas de la vida, podamos tratar de mantenernos saludables para llegar hasta la edad que Dios nos regale en su misericordia y poder llegar bien en términos generales. De tal manera que él mismo solía decir, junto con mi madre obviamente, él solía decir que la clave era alimentarse bien y que también era estar activo. ¿Sí? Siempre decía él, hay que alimentarse bien y hay que estar activo. Y eso nos llevó o nos obligó, en mi caso al menos, a que comiera algo que inclusive no me gustaba. ¿Sí? Habían ciertas comidas, yo soy de buen apetito, me gustan muchas cosas, y gracias a Dios me casé con una persona que es una artista en el arte culinario, de tal manera que no sufrí en la comida en el cambio entre la soltería y el matrimonio. Pero sí, por ejemplo, cuando ya me casé, yo dije, no voy a volver a comer estas comidas que fui obligado a comer. Una que otra por ahí. Si alguien piensa en invitarme, tenga la gentileza, pregúnteme qué va a hacer. Pregúnteme antes. Pero, digo, en la infancia, en la adolescencia y hasta cuando me casé, a los 26 años, cuando salí de mi casa, comí todo lo que me daban, porque además sabían que eso era saludable. Y pensando ahora en el nieto que tengo, ¿no? Con mi nieto, pues mi hija es muy exigente en ese sentido y trata de alimentarle correctamente, ¿sí? Apoyado siempre con las opiniones de los abuelos, ¿sí? Para verle a él crecer sano, saludable. ¿Qué es lo que suele suceder con las criaturas muchas veces? Que de pronto en un momento, claro, los padres responsables se dan cuenta
de que no hay un crecimiento o de que en el crecimiento ha habido algo que les va deteniendo, tanto en su accionar, en sus mismas medidas físicas, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que se hace en esos casos es llevarle al médico. Claro, cuando se lleva a la criatura al médico, hay veces que el médico dice, pero recién se dan cuenta de tales manifestaciones de la criaturita. Dice, sí, bueno, o sea, fue hace 3 días y hoy venimos porque hoy nos dieron la cita. Ah, dice, porque parece que esto ya viene de tiempo atrás, ¿sí? Y le examina el médico, manda exámenes de laboratorio, manda distintos tipos de exámenes clínicos para tratar de determinar la causa del porqué del no crecimiento o por qué se ha detenido en parte o por qué no ha mantenido el crecimiento que debía tener. Pues igual pasa con nosotros en la vida espiritual. Nosotros tenemos un Padre más que responsable, que es Dios, ¿sí? Y Él sabe que nosotros debemos ir creciendo, madurando, afirmándonos, fortaleciéndonos, pero cuando de pronto vea, no hay ese crecimiento que se esperaba, ¿no es cierto? No hay esa madurez que debemos ir teniendo espiritualmente y que se refleja en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas. Entonces, Dios también dice, bueno, algún problema hay que tratar de conocerlo, hay que tratar de verificar qué es lo que está pasando. Y una vez que nos examina Dios mismo, que conoce todo en nuestras vidas, delante de Él nada podemos ocultar, entonces mira, trata de llegar a la causa y de pronto el informe podría ser este. Abra su Biblia, por favor, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. La palabra de Dios dice así, con atención y con reverencia, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Hago yo la lectura de la palabra y le pido pues, que usted me siga con la debida atención y la reverencia que merita la palabra de Dios. Dice así, 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Entonces digo, Dios que nos conoce, que es un Padre responsable, que conoce plenamente nuestra situación, Él sabe cuándo de pronto estamos detenidos en el crecimiento cristiano, que siempre debemos crecer, siempre tenemos que mejorar. La misma palabra dice ya en Filipenses 1:6, estoy persuadido a creer que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es decir, nosotros desde que aceptamos a Cristo Jesús estamos en un constante proceso de crecimiento, de madurez, de mejoramiento, etcétera, etcétera. Y ahí la palabra dice inclusive de perfeccionamiento hasta cuando Cristo venga por su iglesia. Y digo, el informe puede ser parecido a estos 3 versículos. Por un lado, por ejemplo, nos puede decir, ¿sabe qué? El problema de la falta de crecimiento espiritual en las personas, en los hijos de Dios, ¿sí? En la iglesia como tal, cada uno como persona, como miembro de la iglesia y en la iglesia como tal, es porque a lo mejor hay ciertos malos hábitos de alimentación que están llevando exactamente a esto, ¿sí? A la malicia, al engaño, a la hipocresía, a las envidias y a todas las distracciones, o sea, a todo lo que destruye inclusive nuestra vida espiritual. Dice, son malos hábitos alimenticios posiblemente que estamos teniendo y que están contagiando, que están contaminando nuestras vidas. Y esa contaminación a la que estamos expuestos en el mundo es la que no permite que nosotros crezcamos o no permite que crezcamos en la medida, en la medida y en el proceso que debemos ir creciendo. Yo no sé, por ejemplo, cuántas personas de pronto creemos que estamos bien y nos hemos estancado. Pensaba, ¿no? Con el hecho de que, gracias a Dios, hemos vuelto de manera presencial. Gracias a Dios,
estamos teniendo una concurrencia similar a la que teníamos antes de la pandemia, pero digo, por ejemplo, uno de los síntomas de la falta de crecimiento espiritual de una persona puede ser el no deseo de congregarse. ¿Sí? El no deseo. ¿Sí? Entonces, no, sí, a mí me gusta ver por video, yo veo cuando puedo, en fin, pero no deseo congregarme, no me hace falta, estoy bien, me he alejado de la iglesia, pero no de Dios, ¿no es cierto? Entonces, eso es un mal hábito. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, el reunirnos, el vernos, por ejemplo, hoy en la mañana tuve el privilegio de saludar con hermanitas que eran las madrugadoras de siempre, eran las primeritas de llegar al primer culto, ¿sí? Y nos volvemos a ver a los tiempos, es una bendición, es una satisfacción. ¿Por qué vienen? Porque tienen el deseo de congregarse, ¿no es cierto? Entonces eso, cuando uno tiene el deseo, es un buen síntoma porque dice, quiere seguir creciendo. Pero cuando no quiere congregarse, dice, alguna cosa está mal, algo está pasando, a lo mejor hemos adquirido malos hábitos que están deteniendo nuestro crecimiento y obviamente esos hábitos están contaminando nuestra vida espiritual. Versículo 1. El versículo 2 nos da un poquito la receta de lo que hay que hacer. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. En otros términos está diciendo, ¿sabe qué? Hay que volver a los buenos hábitos alimenticios y en algunos casos hay que comenzar de cero. Hay que comenzar de cero. Les tenemos que dar nuevamente leche cuando ya habíamos tenido que darles alimento sólido, ¿sí? Pero no nos toca más que, toca darles leche espiritual no adulterada, comenzar nuevamente desde la base, para que no pierdan la perspectiva, para que vuelvan a entender qué es lo que Dios quiere y demanda de nuestras vidas, para que podamos mantenernos en una sana doctrina, no perder la perspectiva. ¿Por qué? Porque también hay un riesgo ahora, ¿no es cierto? Que hay muchas que se llaman iglesias, que sí fueron iglesias. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, sí estaban sujetas a una sana doctrina, sí teníamos claro el panorama, la perspectiva, y que con el tiempo más bien se fueron adecuando a las exigencias del mundo, se fueron adecuando a ciertas situaciones y tristemente se va perdiendo la perspectiva, ¿no? Y cuando se pierde la perspectiva como iglesia es crítico, es triste. ¿Por qué? Porque uno se desvía con multitudes, con toda la gente. Y esos desvíos muchas veces son para complacer a la gente, para decirle, no, si puedes esto, no, esto es cuestión de organizarse nomás, o sí, Dios no te va a juzgar por tantas cosas, o Dios quiere tu felicidad, tu gozo, y pues si eso te trae felicidad, entonces hazlo nomás, cúmplelo nomás, ¿no es cierto? Y se va desvirtuando la sana doctrina, se van contagiando, se van contaminando con permisividades que terminan en eso, ¿no? Del versículo 1, malicias, engaños, hipocresías, detracciones, y eso nos aparta, nos contagia, nos contamina. Dice, volvamos, por favor, a la leche espiritual no adulterada. Volvamos a alimentarnos de la palabra. Hay gente que dice, pastor, yo escucho su prédica y escucho muchas otras prédicas de muchas personas. Vea, no es que sea malo escuchar prédicas de otras personas, ¿sí? De hecho, yo mismo escucho prédicas de un par de pastores, porque también me gusta recibir, ¿sí? Pero no es bueno uno comer de todo mundo, ¿sí? Es decir, escuchar muchas prédicas de muchas personas, porque podemos quedar confundidos, ¿sí? Y podemos, haciendo alusión al objetivo de la palabra, podemos correr el riesgo de comer sabroso en muchas partes, pero vamos a terminar indigestados. Por eso es bueno mejor comer comidita de casa, la comidita de casa. Cuando los hijos a veces, por motivos de trabajo, por situaciones propias ya de sus actividades, de pronto dicen, no, me siento medio mal. ¿Cuál es la pregunta que hacemos los padres? ¿Qué comiste? Dice, creo que fueron las ostras que comí. Dice, sí, a lo mejor estuvieron dañadas. Dice, ¿qué color tenían cuando les abriste? Serían de abrir, ¿no? Entonces, a veces pasa ese tipo de situación. Entonces, siempre preguntamos, ¿qué comiste y dónde comiste? ¿Sí? Entonces, para evitar es mejor, vea,
comida de casa. Amén. Ya, primer aspecto. Y el informe de la mala alimentación, que de pronto ha contaminado, que hay que volver al régimen alimenticio sin correr riesgos, que está en la palabra de Dios, ¿sí? Dice, para que podamos crecer en salvación, es decir, para que en este proceso de haber sido salvos por la misericordia de Dios, al aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón, habiendo recibido, habiendo declarado nuestro arrepentimiento de los pecados pasados, queremos crecer en salvación. Pero hay dos puntos más que deberían notarse en el informe que se da. El punto 3, que es el versículo 3 de esta primera porción, dice, esta determinación del estado de crecimiento o no crecimiento espiritual, esta determinación la podemos nosotros sobrellevar, la podemos mejorar, podemos atacar a la causa, y dice el versículo 3 y el punto 3 del informe, dice, si es que ustedes quieren someterse a este tratamiento, porque si no quieren someterse a este tratamiento, pues no pasa nada, sigan nomás enfermos, sigan nomás estancados, sigan nomás sin crecimiento. Versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, si la gente quiere crecer, si la gente quiere mejorar, si la gente quiere madurar espiritualmente, entonces nos vamos a someter a este nuevo régimen, ¿sí? Es decir, quitar los malos hábitos que nos han contaminado, ¿sí? Volver a tomar la leche espiritual no adulterada y encaminarnos para volver a crecer, si es que de pronto nos hemos estancado. Que yo sé que hay muchas personas que se han estancado en la época de pandemia. Se conformaron y eso es terrible, es peligrosísimo. Porque cuando uno se conforma, cuando uno se adapta a tal o cual situación, uno llega a estar tan cómodo que no quiere salir de ahí. ¿Se ve? Yo bien o mal escucho los mensajes de vez en cuando. Bien o mal, dice, cuando he tenido problemas, yo sí oro cuando tiene problemas y cuando no tiene, ¿no? Entonces, a veces uno dice, yo no creo que Dios se moleste por tal o cual actitud que yo tenga. Ya, fue una besita nomás, fue solo una situación del momento. No creo que Dios me haya desechado, ni mucho menos. Es más, hasta me está yendo bien, eso quiere decir que Dios me está respaldando en lo que hago. Son parámetros humanos que definitivamente están equivocados, porque no es que si a mí me va bien en el área material, por ejemplo, eso quiere decir que estoy bien delante de Dios y por eso me respalda. Vea, hay gente diabólica que le va estupendamente bien económicamente y no por eso podemos decir que Dios le está respaldando, ¿sí? Hay gente muy cristiana, muy comprometida que está enfrentando gravísimos problemas económicos. De tal manera que el hecho de que a uno le vaya bien o mal económicamente no es un parámetro de parte de Dios como para decir, sí, y estoy bien delante de Dios y por eso me respalda y he aquí me va bien en esta área. ¿Sí? No es así. De tal manera que en el informe lo que es obvio que tendría que estar es un cuarto punto que dice, lo primero que vamos a hacer es atacar el problema de base, ¿no es cierto? O sea, ver dónde está la dificultad, el problema mismo, para atacar ese problema. Es por eso que a esta prédica me he permitido llamarle la infección interna. La infección interna. Por la experiencia que uno tiene, ¿no? Con la familia, con los hijos mismos. Bueno, ahora ya son grandes mis hijos, pero yo siempre estuve ahí con mi esposa en el pediatra ni siquiera cuando veía algo, sino que está de llevarle a esos papás extremadamente preocupados que a veces somos, ¿no? Que medio el guagua estornuda, ya queremos ingresarle en el hospital, ¿sí? Entonces, recuerdo, por ejemplo, lo que decían los médicos, ¿no? Decía, verá, lo primerito que vamos a hacer vamos a atacar al problema al que con los exámenes y con todo lo que hemos determinado, vemos que
que es ahí está la causa. Entonces ahí vamos a atacar. Porque si queremos mejorarle en todas las otras cosas, pero no atacamos este problema, no va a servir de mucho. Entonces, esta prédica se llama la infección interna. Amén. Vamos a atacar a la infección interna para que luego podamos darle la leche espiritual no adulterada, de tal manera que podamos crecer en salvación. Si es que quieren someterse al tratamiento, entonces vamos a hacerlo así. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, en el Evangelio de Marcos, siguiendo con el tratamiento médico, ¿no? No sé por qué me meto a hablar yo de tratamientos médicos si yo jamás en mi vida me hubiera hecho médico. Pero bueno, hoy me ha tocado ser un siervo de Dios para sanidad del alma. En el tratamiento médico hay pasos a seguir. Y creo que lo mejor que hacen los médicos, al menos hoy en día, bueno, desde hace algunos años también, a mí me encanta cuando de pronto, por esas cosas de la vida, toca llegar donde un médico, y el médico es extremadamente explícito en darnos el entendimiento de lo que pasa, de lo que se quiere hacer y del cómo se va a hacer. Entonces es necesario, por ejemplo, que si hay una infección interna espiritual en nuestra vida, que ha contaminado, que ha contagiado nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón, y que hay que volver a darle la leche espiritual para que vuelva a tener o que vuelva a entrar en el proceso de crecimiento, pues es necesario saber que al médico no se le va a mentir, ¿no? El médico nos pregunta, nos dice, ¿dónde le duele? Y si a mí me duele aquí, pero yo no quiero que me tope porque ahí me duele, le digo, doctor, acá, aquí me duele. Y yo pretendo engañarme, entonces el médico coge, como saben topar, ¿no? Se hace así. Sí, y topan. Dice, duele. Y yo con tal de que no me tope acá le digo, sí, ahí. Resulta que me va a dar una receta que me va a atacar a este lado con el propósito de mejorarme, pero no va a atacar donde tiene que atacar. Pues gracias a Dios, Dios es el médico divino, que Él nos formó. Sus ojos vieron nuestro embrión, dice el Salmo 39, Él nos formó en sus manos, Él sopló en nosotros aliento de vida, de tal manera que Él sabe dónde está la infección interna. Marcos capítulo 4, versículos 21 al 23, con atención y con reverencia a la palabra de Dios, dice así, Marcos 4 del 21 al 23. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que haya de salir a la luz, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces, oiga lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. El primer aspecto es, Cristo es la luz que te descubre. Primer punto, Cristo es la luz que te descubre. Mis queridos hermanos, la Biblia dice que antes de nosotros estar en Cristo Jesús, estábamos en tinieblas. Las tinieblas no solo que no nos permitían ver a nosotros, por eso es que tropezábamos vez tras vez, todo el tiempo tropezando, todo el tiempo golpeándonos, cayéndonos y levantándonos. Pero cuando llegamos por la misericordia de Dios a los caminos del Señor y tuvimos este encuentro personal con Cristo Jesús, Él hizo dos cosas. Como Él es la luz del mundo, Él hizo dos cosas. La primera hizo iluminar nuestro camino para saber por dónde tenemos que andar. Gloria a Dios por eso. Y la segunda cosa que Él hace también es descubrir las tinieblas que hay en nosotros, las internas. Es decir, lo que Dios tiene que hacer y lo que Dios hace y que nosotros tenemos que aceptar de parte de Dios. ¿Sí? Aunque nos duela, porque muchos tratamientos médicos duelen, pero son necesarios, es dejarnos descubrir de parte de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso es que Cristo es la luz que te descubre a ti, que me descubre a mí. Y ahí nosotros con Cristo, vea, tenemos que dejar que Él mire y trabaje en la infección interna.
¿Cuántos pecados hemos cometido nosotros y que quizás Dios quiere que nosotros reconozcamos en la magnitud del pecado? Y no solo decir, no, Dios ya me perdonó. No, yo sí, yo era un terrible. Pero ¿qué tal que Dios dice, yo sé que era terrible, pero tú mantienes todavía esa infección ahí? Primero porque, a pesar de que yo he tratado de revelarte lo grave de la magnitud, tú no lo has hecho. Simplemente comienzas a venir a la iglesia, estás asistiendo, te haces amigo de tal o cual persona, y claro, ya te sientes parte de la iglesia, pero no estás creciendo. Y no estás creciendo porque simplemente la infección la has mantenido ahí interna. La infección se sana cuando uno comienza reconociendo sus pecados y arrepintiéndose genuinamente de ellos. Si usted se pega una miradita retrospectiva a la vida antes de Cristo, y en algunos casos hasta con Cristo tristemente, vamos a ver toda la inmundicia de nuestra vida. Mira, nosotros hemos perjudicado a mucha gente, hemos ofendido a mucha gente, de distinta manera. No soy yo quien para hablar de la magnitud de más o menos, no. Hay personas, por ejemplo, que fueron criminales de distinta manera, o habemos personas que fuimos criminales de distinta manera. Unos matamos con nuestra lengua, como dice Santiago capítulo 3, acabamos con la dignidad de las personas, terrible. Otros mataron literalmente, porque por ejemplo sugirieron un aborto, uno o más. Personas que aceptaron esa situación por esconder una responsabilidad, por esconder un que dirán, qué sé yo. Hay gente que en su vida sentimental se manejó con tanto desorden que fueron no solo infieles, sino que causaron mucho daño con sus infidelidades. Hay gente que con el vicio, llámese alcohol o drogas, ¿sí?, terminaron causando atrocidades. Y claro, por la misericordia de Dios, Cristo se cruzó en nuestro camino. Pero nosotros delante de Él tenemos que ser súper honestos, súper sinceros y decirle, Señor, yo reconozco todo lo que hice. Yo hice que una o más mujeres o una o más veces abortaran para ocultar mi responsabilidad. Yo perjudiqué a mucha gente, me favorecí económicamente a sabiendas de que perjudiqué y no me importó. Yo hice esto, aquello, yo con mi vocabulario acabé. Yo le dije a mi mujer que era una loca, que estaba obsesiva, que era terrible, cuando ella tenía la razón de que yo le estaba engañando. Fui un sinvergüenza. Uno de los detalles que están ahí en el informe de 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3 que leímos. Sí hubo engaño en mí, sí hubo hipocresía, sí fui un detractor, sí acabé con muchas cosas. Y no solo que hice cosas terribles, sino que engañé y fui un hipócrita para tapar mi imagen y hacer que el resto aparezcan como culpables. Y si nosotros no hacemos eso delante de Dios, no vamos a poder crecer. No vamos a poder crecer para salvación, como dice la palabra. Si yo me aguanto, me caigo, no, sí. Dios sabe. Si no estoy diciendo que lo confiese al pastor, no estoy diciendo que le confiese a la otra persona, ni aún a los afectados. Estoy diciendo que debemos ser honestos con Dios y decirle a Dios que es el que puede sanar la causa de nuestro malestar, que está impidiendo que nosotros crezcamos en Cristo Jesús. Ser súper honesto y decir, sí, yo fui así. Yo fui un desventurado, por decirlo menos. Pero ser honestos delante de Dios. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo nos descubre. Delante de Él no podemos decir, no, Señor, yo sí era medio malito, y ahora que estoy en tus caminos, hoy soy una maravilla. No, así no funciona, perdóneme. Y cuando yo le preguntaba a Dios, le digo, Señor, ¿es precisamente esto lo que tú quieres que yo comparta, que yo hable? Y Dios me mostraba y me decía,
¿Por qué crees que hay tanta gente que lleva años en los caminos de Dios y que no se le ve que tenga una madurez? Lleva años en los caminos de Dios y no tiene el deseo de servir a Dios, de predicarle a otra persona, de hablarle de Cristo Jesús. Me decía, ¿por qué crees que hay gente que lleva años en la vida cristiana, supuestamente, metida en una iglesia y que todavía se camufla como cristiano? Es decir, no tiene el orgullo de decir, sí, Señor, yo soy cristiano. Y más bien se maneja ahí con perfil bajo. Y me decía Dios, ¿y por qué crees que hay mucha gente que lleva años en los caminos de Dios y que ha terminado separándose de mis caminos? Y es verdad, porque a la postre nunca sanó la infección interna y esa infección interna terminó acabándose. Primer aspecto que nos muestra la palabra de Dios ahí en Marcos capítulo 4. Cristo es la luz y Él te descubre. Hay que sacar todo nuestro pasado pecaminoso delante de Dios. No importa que tengamos 10, 20, 30 años de cristianos. Si hay alguna cosita que tenemos que decirle, sí, Señor, mira, yo nunca llegó a descubrirse humanamente. Pero yo tengo que confesar, Señor, el causante de toda esa catástrofe en la cual yo salí bien librado fui yo. Amén. A Dios no lo podemos engañar. Segundo punto que se determina en este aspecto es que lo oculto debe ser manifiesto. Lo oculto tiene que ser manifiesto. Y tiene que ser manifiesto delante de Dios. Ahora, ¿qué hará Dios cuando nosotros sacamos lo oculto de nuestra vida pasada? Es decir, el pecado. Ese pecado que estuvo enraizado. Ese pecado que muchas veces viene de generación en generación. Que lo cometió mi abuelo, que lo cometió mi padre, que lo cometió mi madre, que lo cometí yo. Y que posiblemente, Dios nos guarde, cometan nuestros hijos. Lo oculto tiene que ser manifiesto. Hay que sacarlo a la luz. Desde Cristo, obviamente, ¿sí? Delante de Él. Yo no soy partícipe de decirle, vea, después de esta prédica, quizás todos, nos sentamos redargüidos de aquello que quisimos ponerlo en el archivo del olvido, ¿sí? Y que alguien venga y diga, vea, pastor, en realidad yo, en una época de mi vida, le fui infiel a mi cónyuge, hombre o mujer, ¿sí? Yo no soy partícipe de que si eso pasó tiempo atrás, vaya y le diga, este rato va y le confiesa, no. ¿Para qué acabar con todo? Simplemente, usted se ha detenido en el crecimiento. Póngase delante de Dios. Saque el pecado. Yo me acuerdo cuando ya 30 años van a ser, si Dios me ayuda, el 17 de noviembre, o sea, del próximo mes, estaré cumpliendo 30 años de cristiano. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, había tanto énfasis en esto, y quizás en parte yo soy culpable de no mantener ese énfasis. Había tanto énfasis en esto para quienes llegábamos a los caminos del Señor y comenzamos a congregarnos y todo. Sí, habían muchas prédicas de arrepiéntete verdaderamente, pero genuinamente, pero reconoce tu pecado, y ahí mismo, ¿no? Había quien se molestaba. Decían, ¿qué cree el pastor que...? En esa época no era yo el pastor, gracias a Dios, era mi pastor, el pastor el ser pobre tenía que aguantar todos esos reproches. Dicen, ¿qué pensará el pastor? ¿Qué cree que soy un delincuente? A veces somos más que delincuentes, o hemos sido más que delincuentes. Pero no hemos tenido esa convicción de pecado, de decir, sí, o sea, yo fui terrible. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, que hemos sido criados en una tradición ritualista, ¿sí? Lo único que sabíamos era repetir de memoria y decir que soy pecador, y ya soy pecador y sigo pecando, ¿y cuál es el problema? Y cuando nos decían que a criterio propio nos juzguemos, es decir, nos demos un autodiagnóstico de cómo son nuestras vidas, ¿qué es lo que decíamos? Yo no soy malo, yo no he matado, yo no he robado, yo no hago daño a nadie. Ya, qué lindo diagnóstico, ¿no? Pero aquí dice que no. Dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Sabe por qué? Porque la luz de Cristo nos descubre. Y el segundo punto es porque lo oculto debe ser manifiesto. Y es preferible que sea manifestado honestamente de nuestra parte. Y el tercer y último punto, de acuerdo a Marcos capítulo 4, dice que lo escondido debe ser encontrado.
lo escondido debe ser encontrado. La viveza criolla, la picardía de la humanidad, nos lleva muchas veces a actuar de este modo. De haber sido yo tal persona, de haber cometido tales hechos, o lo que es más, no solo de haber cometido tales hechos, sino de haber tenido inclusive la intención de. Porque hay veces, han habido ocasiones, yo digo en mi vida, más de una vez, han habido situaciones en las que yo no hice, entre comillas, no hice nada malo, pero impulsé a que lo hagan, pero incité a que lo hagan, pero organicé de manera maliciosa para que otros lo hagan. Eso se llama ser autor intelectual. O sea, yo no disparé, ¿sí? Pero yo fui el que metí cuentos para que se enfrentara el uno con el otro, para que el otro ahondara más en su ira, en su odio, en su rencor, ¿sí? Y soy el que hice tal o cual cosa, o soy el que con palabras suaves mostré un panorama bonito para conseguir de manera engañosa tal o cual situación con una persona. Es decir, vea, la maquinación de nuestra mente es tan terrible que nosotros prácticamente hubiéramos generado la Tercera Guerra Mundial. Y si eso no llegó a darse, es por la infinita misericordia de Dios. A lo mejor ni siquiera con nosotros, sino misericordia de Dios, con las personas a quienes nosotros hemos perjudicado, hemos ofendido, hemos agraviado. Por eso es que este tercer punto se llama lo escondido. Debe ser encontrado. Y tiene que ser encontrado voluntariamente. Es decir, yo mismo decirle a Dios, Señor, yo estoy consciente de la situación. Porque si no lo hacemos nosotros de manera voluntaria, ahí sí Dios puede sacarlo a la luz del modo que Él lo quiere. Y no solo que eso quiere decir que vamos a quedar mal, sino que ahí sí podemos terminar destruidos. Mis hermanos, todos hemos pecado y destituidos estamos de la gloria de Dios. Todos hemos tenido el privilegio, todos los que aquí estamos, hemos tenido el privilegio de que en algún momento en nuestras vidas, en mi caso, casi 30 años atrás, Cristo se cruzara en cada uno de nosotros. Y siendo Él la luz del mundo, no solo que alumbró un camino para coger la senda correcta, para tomar el camino adecuado, sino que también descubre nuestra infección interna. Yo era de las personas que creía que era buenito, porque mi familia decía eso de mí. Sí, no es que yo les presionaba que digan eso, pero cualquier persona que preguntaba por mí dentro de mi hogar, a mis padres, a mis hermanos, sobrinos, cuñados inclusive, ¿y qué opinan de Santiago? No, el Santiago era el buenito, el buena gente, el chévere, el alhaja, el comedido, el dispuesto. Yo era un lindo dentro de casa. Claro, cuando yo me caso, pensé que mi esposa se sacaba la lotería. Cristo se cruza en mi vida cuando comienzo a darme cuenta que yo no era feliz con todo lo lindo que era, entre comillas. Y Cristo se cruza en mi camino. Y cuando Él se cruza en mi camino me doy cuenta que yo era una basura, que ciertamente no solo mis obras, como dice la palabra de Dios, sino que mi vida misma eran trapos de inmundicia, con todo lo lindo de la opinión que tenían en ese sentido mi familia y algunas otras personas, porque gran parte de mi diagnóstico era hipocresía. Yo siempre quedaba bien, siempre salía bien librado, siempre era el reconocido, pero había toda una infección interna terrible que estaba carcomiendo mi vida. Por eso estoy feliz de que hace casi 30 años ya voy a cumplir. Creo que ese cumpleaños es mucho más celebrable que el otro cumpleaños, el del día del nacimiento. El 17 de noviembre de 1991, en una pequeña iglesia que tenía el mismo nombre que tiene esta, porque es la misma, estaba llegando un enfermo crítico, un enfermo de muerte, con pronóstico reservado.
estaba llegando a los brazos del divino alfarero, del médico precioso y poderoso que es Cristo Jesús, para descubrir la inmundicia, para descubrir la infección interna, para sacar todo lo escondido, para que todo sea manifestado delante de su presencia y le diga, o muero en tus brazos o vivo en tus brazos. Es necesario, mis queridos hermanos, que nosotros ayudemos, porque si la infección sigue ahí, aunque a lo mejor en los últimos años no hemos tenido muchos estragos, nos puede matar repentinamente. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas y que nosotros podamos presentarnos con honestidad delante de Dios para que, superada la infección, volvamos a tomar la leche espiritual no adulterada para crecimiento de salvación. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El jueves 28 de octubre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana de manera presencial. Reunión de adolescentes, sábado 30 de octubre a las 4 de la tarde a través de Zoom. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la Iglesia. Gracias por acompañarnos.